Buenas tardes, yo soy Miguel Ángel Guillén Cuevas y les voy a estar hablando acerca del laboratorio 3M1, que consiste en que midamos la razón con cintas transportadoras. Yo voy a estar hablando acerca de los objetivos, las ideas principales, fórmulas, la fórmula que se utiliza para medir la razón, entre otras cosas. Primero, los objetivos del laboratorio, que son que al término de este laboratorio tenemos que ser capaces de medir la razón lineal o rapidez de objetos que se mueven en una cinta o correa transportadora, medir la razón de producción de los objetos que salen de una cinta transportadora, determinar la razón angular o RPM abreviado de una correa transportadora. Ideas principales. Las ideas principales: las cintas transportadoras son sistemas útiles que mueven los productos entre los puestos de trabajo de empresas industriales y comerciales. La rapidez con que se mueven los artículos en una correa transportadora es una razón lineal, distancia dividida entre tiempo. La rapidez con que gira el eje de un motor o rota una correa transportadora es una razón angular, distancia angular dividida entre tiempo o revoluciones divididas entre tiempo. La frecuencia con que se otorgan, la frecuencia con que se entregan los productos al final del sistema transportador por segundo es una razón de producción, cantidad dividida entre tiempo. Los objetos trasladados por correas transportadoras son comunes en las fábricas. Los sistemas transportadores mueven unidades producidas tales como televisores, juguetes, botellas de refresco y computadoras de un lugar a otro de la fábrica. La razón de movimiento de la correa transportadora y la frecuencia del sistema transportador de entrega de productos acabados al final de la línea de producción son elementos importantes en el proceso de manufactura. Como podemos ver en la imagen, muestra un sistema transportador que puede usarse en muchos procesos de manufactura. Con un montaje de laboratorio similar al de la imagen que podemos ver, se puede medir tanto la razón lineal, o sea, la rapidez del objeto que se mueve a lo largo de la correa, como la razón de producción. La razón lineal se medirá como una rapidez en unidades de pies por segundo o metros por segundo. La razón de producción, la cantidad de artículos que salen de la correa en una unidad de tiempo, puede medirse como artículos por minuto, por hora o por día. La razón lineal o rapidez puede calcularse usando la siguiente ecuación. Razón lineal es igual a la distancia que se mueve el objeto dividido entre el tiempo durante el cual ocurre el movimiento. Abreviado sería B es igual a L sobre T. La razón de producción puede calcularse usando esta ecuación que podemos ver, que es razón de producción igual al número de artículos entregados sobre tiempo de entrega. Recogiendo los artículos de producción en un recipiente durante el tiempo de entrega, C, puedes determinar la cantidad de artículos N por medio de la siguiente ecuación, que es cantidad de artículos entregados en un tiempo es igual a peso de artículos recogidos en un tiempo sobre peso de cada artículo. En cuanto al procedimiento, la parte 1, que es la medición de rapidez lineal, en esta parte del laboratorio mediremos la razón lineal o rapidez a la cual los artículos producidos se mueven a lo largo de una correa transportadora. Primero, montamos el aparato de la correa transportadora, como vemos en la figura 2 o en la imagen que estamos viendo a continuación. Usa la abrazadera para mantener fijo sobre la mesa el montaje que incluye el motor,
y la correa transportadora conecta el motor a la fuente de alimentación con qué rapidez se mueve la correa transportadora. Anota el ajuste para una rapidez baja y otra alta. Marcamos una distancia que es L en el armazón de la correa transportadora, como vemos en la imagen. Medimos la distancia, la anotamos en la tabla de datos. La marca más cercana a la polea de la correa será el punto de partida, la otra marca será la línea de llegada. 3. Colocamos un objeto tal como una tuerca o una arandela sobre la correa transportadora, un poco más arriba del punto de partida, como podemos ver en la figura 2. Encendemos la fuente de alimentación ajustada para una rapidez baja de la correa cuando el objeto pase por la marca del punto de partida. Activamos el cronómetro cuando el objeto pase por la marca de la línea de llegada y detenemos el cronómetro. Repetimos el paso 3 para una rapidez alta de la correa. Anotamos los datos para cada recorrido en la tabla de datos. 5. Utilizamos la ecuación para poder calcular la rapidez lineal, que es B igual a L sobre T, para cada recorrido de la correa transportadora. Una vez hayamos hecho esto, lo anotamos en nuestra tabla de datos. La parte 2 del laboratorio sería la medición de la razón de producción. En esta parte del laboratorio veremos cómo medir razones de producción, ya sea que estés produciendo cojinetes de bolas, también se llama ruleman, valero, rodamiento o juguetes. En todas las operaciones de manufactura se debería determinar periódicamente la razón de producción. Primero, ordenamos de 50 a 100 objetos, objetos idénticos, que ya sean clavos, tornillos, arandelas o monedas, etcétera. En la correa transportadora vemos esto en la figura 3, en la imagen que está a continuación. Pesa uno de los objetos con la mayor precisión que puedas, ya sea con una balanza o algún otro instrumento que podamos utilizar para pesar objetos pesados y pequeños son mejores que objetos livianos. Anotamos el peso del objeto como P individual en nuestra tabla de datos. Echamos a andar la correa transportadora para que se mueva a una rapidez baja cuando caiga el primer objeto de la correa al recipiente recolector. Activa el cronómetro cuando caiga el último de los objetos en el recipiente. Detén el cronómetro, lee el tiempo y anótalo en la tabla de datos. 3. Pesa solo el contenido del recipiente recolector y anótalo en la tabla de datos. 4. Usa la ecuación N, que es igual a peso total sobre peso individual, para calcular N, y lo anotamos en nuestra tabla de datos. 5. Usamos la ecuación R es igual a N sobre 1 para calcular la razón de producción. R es igual a N sobre T para calcular la razón de producción R, y lo anotamos en nuestra tabla de datos. 3. Medición de la razón angular. En esta parte del laboratorio mediremos la rapidez angular de la correa transportadora en revoluciones por minuto, o abreviado RPM. Haremos esto contando las revoluciones y midiendo el tiempo transcurrido con nuestro cronómetro. En el próximo laboratorio, el laboratorio 3M2,
usaremos un instrumento llamado estroboscopio para medir valores altos de rapidez angular con una mayor exactitud. Primero, colocamos una marca visible con un lápiz o cinta adhesiva, etcétera, o también marcador, donde quieras a lo largo de un borde de la correa transportadora, con el montaje de la imagen a continuación que estoy presentando ahora mismo, y con la fuente de alimentación apagada, ajustamos el control de voltaje en la fuente a 2 voltios, encendemos la fuente de alimentación y ajustamos el control de voltaje para que lea 2 voltios en el multímetro digital. Observamos cómo la marca gira alrededor de la correa de la correa transportadora y toma con un cronómetro el tiempo de 10 rotaciones. Apagamos la fuente de alimentación y convertimos la medida de tiempo a minutos. Si es necesario, anotamos este tiempo en la tabla de datos para el ajuste de 2 voltios. Calculamos la rapidez angular de la correa en revoluciones por minuto, RPM, usando la ecuación 5 o 6 que se encuentran en la primera, que estaré mostrando a continuación, y anotamos esto en la tabla de datos. La manera en la que realicé mi laboratorio fue utilizando un objeto, ya que como no contaba con los materiales para realizar la maqueta de la cinta transportadora, me basé prácticamente en videos y investigando. Utilicé un envase de talco que pesaba 369 gramos o 13 onzas, y lo que hice fue que sacó un aproximado en cuanto a la distancia que se recorría en una cinta transportadora debido a su peso, y además ya que investigué cuánto el promedio del tamaño de una cinta transportadora, es decir, la distancia que la longitud con la que estas se hacen, que fue de 300 milímetros, es decir, 30 centímetros. Entonces hice un aproximado del tiempo que tardaría en llegar el talco al depósito, y así fue como pude rellenar mi tabla de datos, la 1 y la 2, las cuales estoy mostrando aquí a continuación. Estoy mostrando aquí arriba, que se ven los datos llenados y todo. Las fórmulas también van a estar apareciendo, y de esta manera fue que pude hacer mi laboratorio, gracias a las fórmulas también, las cuales me he aprendido para sacar la razón de la rapidez lineal, de la razón de producción y de la cantidad de datos que se obtienen durante el recorrido. Y eso es todo en conclusión. Gracias.